Entonces, ahora sí, a lo que nos compete. Vamos a hablar de energía solar. Lo mismo que las charlas pasadas, por favor, si tienen una pregunta, me levantan la mano y la resolvemos con mucho gusto. Entonces, aquí digamos tal vez algunos datos introductorios. Podemos darnos cuenta en la gráfica que les estoy mostrando, que lo saca el Instituto de Información de Energía y Administración de los Estados Unidos, en lo cual nos muestra cómo a lo largo del tiempo ha venido creciendo el consumo de energía mundial en diferentes ámbitos o en diferentes tipos de energías. Tenemos aquí en la parte de arriba como predominante claramente lo que es el consumo del petróleo, después tenemos el carbón, el gas natural, y al final, la verdad me queda la duda, y aún es un misterio para mí, de por qué hacen esa agrupación de esta forma, pero lo que hace ese instituto es que pone en un solo grupo lo que es la energía nuclear y las energías renovables. Claramente a lo largo del tiempo la energía nuclear no sigue creciendo por todos los problemas de salubridad y los problemas que esto puede traer hacia la población en general. Muchos ejemplos tenemos a lo largo del mundo, en Alemania, en diferentes países europeos, en los cuales la energía nuclear genera una gran cantidad de problemas y por eso su producción, tal vez su desarrollo se ha detenido bastante. Este crecimiento que está mostrando, que se pueden fijar tal vez un poco, es tal vez un poco más acentuado respecto a los demás tipos de energía, está dado más que todo por las energías renovables. Llámense energía renovable la energía solar, la energía eólica que funciona con el viento o la energía a partir de la biomasa. En estos días que todos somos tan ambientalistas, todos tenemos tanto compromiso con el medio ambiente, estas energías, este tipo de consumo de energía ha tomado bastante fuerza y lo que se espera es que siga creciendo. Hablando específicamente de lo que es la energía solar, esta gráfica lo que me muestra es la capacidad instalada a nivel mundial, es decir, si hablamos en términos de potencia, cuánta potencia fotovoltaica está instalada a lo largo del mundo hasta el 2017. Y si nos damos cuenta, en 17 años pasamos o aumentamos aproximadamente un 400%. Muestra un crecimiento exponencial. Muy seguramente la capacidad instalada seguirá creciendo y va a seguir creciendo porque cada vez este tipo de tecnologías están o cuentan, además de mucho desarrollo, ya lo vamos a ver, cuentan con altos incentivos de diferentes gobiernos que hacen que la gente se mueva más hacia esta tendencia de las energías renovables. Entonces, ¿por qué la energía renovable, las energías renovables y sobre todo la energía solar han tomado tanta fuerza? Y es que un mito que se cree o un mito que existe muchas veces en la sociedad es que este tipo de energías son nuevas o que se desarrollaron hace muy poco tiempo, lo cual no es cierto. La energía solar o el desarrollo de paneles fotovoltaicos realmente se lleva desarrollando aproximadamente desde los años 50, en donde los primeros paneles fotovoltaicos se utilizaron para aplicaciones en el espacio, aplicaciones aeroespaciales. Todo lo que venían siendo los satélites y las estaciones espaciales que tenían Estados Unidos en aquel tiempo empezaron a trabajar con energía solar. Después del tiempo y con el desarrollo que ha venido teniendo esa tecnología a través del tiempo, es que se empezaron a implementar o a utilizar en aplicaciones de la vida cotidiana, como por ejemplo alimentación para hogares, y hoy en día hasta tenemos bombeo solar o bombeo que utiliza energía solar como tal. Realmente es una energía que está en constante desarrollo. Uno de los principales factores a favor que tiene la energía solar es una solución para lugares remotos en los que no llega la energía convencional. Hay muchos lugares donde no llega una cometida, no llega un transformador y realmente la energía solar se convierte en una opción bastante viable para poder alimentar mis equipos. Muchas veces comienzo a tener inconvenientes, por ejemplo, cuando utilizo un generador que funciona con diésel, porque traer la gasolina de un lado a otro, transportarme para poder cargar mis equipos, no muchas veces es lo más eficiente, no es lo ideal. En cambio que esto no requiere, pues digamos que ningún tipo de recarga para seguir su operación o para comenzar a trabajar. Amigables con el medio ambiente, lo que mencionaba, hoy en día todos somos ecologistas, todos somos amigos del medio ambiente, no queremos hacer daño al ambiente, está todo muy pegado a esta tendencia. Largo tiempo de vida útil, si recuerdan de la primera charla que vimos el día de hoy, la vida útil de un motor sumergible varía demasiado, puede ser tan larga como nosotros protejamos o aseguremos las calidades de vida del motor. Respecto a los paneles fotovoltaicos, la vida útil de un panel fotovoltaico está desde los 15 años hasta los 20 años. Después de los 15 años,
puede que su desempeño o su capacidad de generación se empiece a ver un poco mermada por caídas de eficiencia. Entonces podemos decir que hasta los 15 años se va a comportar de una muy buena forma y hasta los 20 todavía va a tener una generación aceptable. Ya después de esto, pues su caída de generación de potencia va a ser mucho más acentuada. Larga vida útil. Además de que puede ser utilizada en pequeñas y grandes escalas. Entonces no necesariamente yo tengo que ser o tengo que tener una super instalación muy grande para utilizar ese tipo de tecnologías. No me he fijado aquí en Valledupar, pero por ejemplo, si alguna vez han visto en Barranquilla, en Bogotá, hay varias lámparas de alumbrado público que tienen pequeños paneles solares para alimentar, cargar las baterías y prenderse las horas de la noche. Puede ser tan pequeña como se quiera o tan grande como se quiera diseñar, ya para grandes megaparques o para alimentar distintos tipos de industrias. Algo que les quiero mostrar acá es un caso real en el cual en una población de Cundinamarca, en un acueducto veredal, nosotros hicimos el cambio en el que instalamos un equipo sumergible de 10 caballos para un bombeo tanque a tanque. La implementación del sistema se comenzó a hacer a mediados del mes de noviembre y estos son los resultados que obtuvimos en el mes de diciembre, en el mes de enero. Cuando terminamos la implementación, estamos hablando de que redujimos o que más bien se disminuyó el consumo de potencia hasta de una tercera parte. Esa tercera parte que se sigue consumiendo, claramente, pues como era un acueducto como tal, ellos tienen microondas, tienen luz, tienen bombillos y demás, ese es el consumo que representa, pero los 2/3 de la energía que se consumía en el mes de noviembre se bajó o se mitigó por el uso de la energía solar. Entonces, si recuerdan lo que hablábamos un poco, nosotros nos podemos dar cuenta que los equipos que presentan un mayor consumo de energía, tanto en nuestros hogares como en nuestras instalaciones, normalmente son los motores eléctricos. Y si nosotros nos quitamos ese peso de encima, es donde nosotros vamos a poder ver realmente dónde está el ahorro energético y cuánto dinero nos vamos a ahorrar a lo largo del tiempo por dejar de pagar la factura de la luz. Entonces, esta es un poquito resumida la historia de Franklin Electric en el tema solar. Nosotros comenzamos a incurrir en el mundo de las energías solares a lo largo del 2013, en donde desarrollamos nuestro primer equipo, que es el Subtract. Digamos que nuestro variador, más bien nuestro equipo fundador. Después de eso no nos detuvimos, ya ahorita más adelante vamos a hablar de las características de cada uno de los equipos, solo los voy a mencionar muy rápidamente. No nos detuvimos. En el 2016 fue que desarrollamos o se sacó la nueva línea, que es el Fotón, otra alternativa mucho más compacta y cada vez más sencilla de instalar para el uso de los sistemas solares. Y en el 2018 puede ser el año en el que dimos el salto tecnológico más grande, en el que a nivel mundial Franklin cuenta con sistemas y paquetes de energía solar de hasta 200 caballos. Lastimosamente acá en Colombia, por temas de certificaciones, en el momento este tipo de equipos no les podemos ingresar al país, pero hablando de un campo o de mercado, digamos así, mundial, nosotros ya muchas veces hemos tenido la oportunidad de utilizar e implementar este tipo de aplicaciones en los que utilizamos muy altas potencias. Y después de eso, en el 2018 adicionalmente también se le hizo un desarrollo adicional a lo que es la plataforma Fotón, y con ese nuevo desarrollo es que alcanzamos a cubrir la potencia máxima que tenemos disponible acá en Colombia, que son hasta 10 caballos. Hasta 10 caballos, en lo que hablamos o nos referimos a energía solar, es lo que alcanzamos a controlar con lo disponible en el mercado colombiano. Y finalmente, el último desarrollo, el último paquete, por llamarlo de alguna forma, que se lanzó, que lanzó Franklin Electric como tal, fue el Fotón de medio caballo. Inicialmente teníamos de 3/4 hasta 1.5, después sacamos el desarrollo que nos permitió ir hasta 10 caballos, pero aún nos faltaba tal vez el paquete más pequeñito, y que es el que desarrollamos y nos permite cubrir la potencia de medio caballo. Entonces, en resumen, realmente esto es lo que tenemos disponible, al menos en Colombia hoy en día, potencias que van desde medio caballo hasta 10 caballos y en los diferentes tipos que vienen siendo el Fotón y el Subtract. Diferentes características, diferentes modos de funcionamiento. Ahorita más tarde, cuando hablemos específicamente de cada producto, pues vamos a poder hablar de sus características. Aplicaciones. Realmente las aplicaciones son bastante variadas.
Tal vez ustedes las conocen, inclusive mejor que yo, en las que tenemos alimentación, en la que tenemos más bien suministro de agua para lo que puede venir siendo un sistema de riego, para proveer agua al ganado, inclusive para pequeños acueductos veredales en los que vayamos a hacer un suministro de agua para algún tipo de tanque, o suministro de agua para comunidades rurales, ya sea directamente. Todo ese tipo de aplicaciones son las más comunes cuando nosotros utilizamos un sistema de bombeo solar. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario o alguna pregunta. O hasta acá vamos bien. Una pregunta, las bombas solares, cuando ustedes sobre aquí en Colombia, hasta de 50 la pueden conseguir. ¿Otra vez? No sé yo. Lo que les mencionaba, acá en Colombia únicamente tenemos opción, como alcanzamos el rango de potencias en solar hasta de 10 caballos. 10 caballos. 10 caballos más, 15 minutos. ¿Cuántos paneles se utilizan para 10 caballos? Nos estamos adelantando. Yo necesito 5, con 12 paneles. Entonces, ¿cómo funciona un sistema de energía solar de manera muy reducida? Entonces, primeramente tenemos los paneles fotovoltaicos, que son los que se encargan, entre comillas, de la magia, si lo queremos llamar de alguna forma, y es que realmente los paneles son los que hacen ese proceso de transformar los fotones o la energía solar en energía eléctrica que yo pueda manejar. Pero, qué energía o qué tipo de corriente me generan los paneles solares? Es corriente directa. Paréntesis rápido, ¿quién me define por favor cuál es la diferencia entre corriente alterna y corriente directa? La alterna es que está transformada. Está transformada, ¿ok? Ya, la directa no tiene ningún tipo de pronto puede llevarse entre comillas tratamiento que le hace a la energía para que pueda hacer un motor y que alimente un motor de cualquier diferencial. Pero entonces por eso yo no puedo arrancar un motor de corriente, o sea, no existe el motor de corriente directa. ¿Solar no la conozco? No, estamos hablando de en general. No, así es, corriente continua y corriente directa. Pero de todas formas, antes de llegar al motor ya ha sido transformada, porque te vienen no sé cuántos voltios, la transformas y te la llevas a lo que necesita el motor. ¿Ok? Pero la llevas directa, pero siempre ha sido transformada. ¿Ok? ¿Listo? ¿Acá tiene otra opinión? La corriente directa pues no va a volver a su polaridad, esa es la gran diferencia. La corriente alterna normalmente pues Positivo y negativo. está alternando entre Positivo y negativo. igual la dirección representa pues la curva sinusoidal Listo. Para entenderlo tal vez de una forma en la que lo podamos imaginar, la diferencia es que una es continua y la otra no. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo corriente directa, tengo un flujo constante de corriente, una energía que va y no para nunca, sigue directo. ¿Qué pasa cuando yo hablo de la energía alterna? Aunque nosotros no lo podamos ver, realmente lo que nosotros tenemos, de lo que nos sale de toma corriente o del transformador, son pulsos de energía. Es como prende, apaga, no es constante, va dependiendo en ciertos ciclos. Esa es la diferencia entre corriente alterna y corriente directa, digamos de una forma tal vez no tan técnica, pero sí tal vez un poco más visual. Eso es lo que sucede y es que nuestros motores o los motores convencionales funcionan con corriente alterna. Es decir, yo no puedo alimentar directamente de los paneles a mi motor y por eso necesito un intermediario o necesito un equipo electrónico que sea capaz de hacer ese cambio de corriente directa a corriente alterna. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una aplicación en una residencia o en un hogar, lo que tenemos comúnmente es simplemente un inversor que se encarga de ese cambio. Cuando hablamos ya de lo que vienen siendo las aplicaciones de bombeo, usualmente o normalmente utilizamos un variador de frecuencia, que además de ser capaz de realizar ese cambio, pues me permita realizar todas las protecciones y todos los controles que ya habíamos mencionado en la charla anterior. Y pues de aquí para allá, pues realmente el funcionamiento viene siendo exactamente igual a como nosotros lo conocemos. Proveemos o movemos porque alimentamos nuestro motor como tal y de ahí para allá pues terminamos con nuestra aplicación dependiendo de lo que la vayamos a utilizar. Entonces, aquí vamos a hacer tal vez una dinámica un poquito diferente a como vinimos llevando las últimas dos charlas y lo que vamos a tratar de hacer es hablar de casos muy específicos
y casos que hemos sacado de nuestra experiencia de dónde o cómo hemos podido implementar los sistemas de bombeo solar para utilizarlos como una introducción y posteriormente ahí se hablar específicamente de nuestros productos. Entonces, el caso de estudio número 1 es el que vamos a revisar, y en este primer caso estamos hablando de Raimundo, y me disculpan, tal vez van a encontrar nombres tal vez un poquito raros, pero pues es que esta charla es tal vez para todo lo que viene siendo Latinoamérica, y tenemos por ahí nombres mexicanos, nombres de Costa Rica, nombres de todo lado, pero pues la idea realmente es la misma. Entonces, lo que tenemos acá es la historia de Raimundo, el cual lo que nos está diciendo es que el suministro eléctrico era demasiado inestable, y eso lo que le generaba era que tuviera que hacer cambio de los equipos de 4 pulgadas muy constantemente. Acá, como les comentaba anteriormente, acá no sé cómo se llama la empresa de allá, pero si quieren, para que sea más ajeno a nosotros, lo podemos llamar Electricalia. Entonces, mi empresa transportadora, mi empresa de suministro eléctrico más bien, me estaba generando tal vez un suministro bastante variable, que al final estaba afectando bastante mis equipos. Al final las DIP, pues lo que está diciendo acá es tenía 2 pozos cada uno de 2 litros por segundo. La solución, pues al final, por lo que se optó, y era un poquito lo que mencionábamos, una posible solución es, ok, me deshago de Electricalia. Obviamente, pues en este tipo de... aire se llama, ok. Obviamente, para este tipo de potencias es mucho más sencillo que cuando hablamos de macroproyectos o de potencias mucho más altas, pero lo que ganaron acá, o lo que ganó Raimundo, pues en este caso, puede deshacerse de esas fluctuaciones o de esos cambios o tal vez del peligro que representaba para él alimentar sus equipos como tal, con esa variación o con ese suministro de energía tan variable, y eso lo logró por el medio de la energía solar. Entonces, con la energía solar, porque los paneles fotovoltaicos realmente lo que hacen es entregar energía en función del sol. Y ahí, de ahí para adelante, nuestros controladores son los que se encargan de suministrar al motor la energía que realmente necesita. Es decir, de cierta forma, cortó el problema de raíz, que era lo que hablábamos anteriormente. Esa historia, como abre bocas para hablar de lo que viene siendo el fotón. Entonces, el controlador fotón es nuestro controlador de energía solar tal vez más sencillo, pero tal vez más eficiente, en el cual nosotros podemos manejar potencias desde medio caballo hasta 1.5 caballos en esta primera serie, con los cuales podemos manejar bombas de caudales nominales de 5 a 90 galones por minuto, y obviamente depende de la bomba que yo seleccione, cargas de hasta 240 metros. Lo importante es, puedo seleccionar la bomba que sirva para mi instalación, siempre y cuando no supere la potencia de trabajo que me plantea el fotón o que puede manejar el fotón como tal. Una pregunta tal vez muy frecuente y que realmente hace bastante es si yo tengo, no sé, un motor de medio caballo convencional, ¿a ese le puedo instalar el motor para volver a solar? No. La respuesta es no se puede, y les voy a decir la razón. A diferencia de todos los fabricantes o de la mayoría de variadores que se encuentran en el mercado, que ellos lo que hicieron en un primer momento fue, no, pues yo desarrollo un variador que sea genérico y pueda manejar muchas marcas o pueda manejar muchos motores. Franklin hizo exactamente lo contrario y dijo, yo lo que mejor conozco son mis motores, voy a crear un controlador o un variador para mi motor. Entonces es así que se desarrollan paquetes, entre comillas, personalizados o idealizados para cada tipo de potencia. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy claro y muy diciente. Un motor de medio caballo normalmente ¿a qué voltaje viene? 120. 110, caso raro, no es tan común, pero se puede presentar 220 voltios, 230 voltios, puede pasar, pero por ejemplo, el fotón de medio caballo viene con un motor de 48 voltios. Así viene el paquete, y es que la razón o el deber ser, esto viene realmente todo en un solo paquete, porque si se dan cuenta, y tal vez lo quiero ver ahorita en el showroom allá atrás, es que el fotón no tiene nada para espichar, no tiene nada para programar. La idea del fotón como tal es que sea plug and play, que yo sea capaz de llegar, ponerlo, conectarlo y que empiece a trabajar. Porque las tarjetas internamente o el fotón ya está diseñado y él ya sabe
con qué motor va a funcionar y por ende ya está programado internamente para que pueda manejar el motor del paquete para el que está diseñado. Primero acá y después detrás. Ah, qué pena. Estos vienen con bidireccional, trabaja alterna. Ok, gracias por la pregunta. Entonces, para no adelantar, bueno, voy a adelantar un poquito, realmente el fotón tiene la característica de únicamente manejar corriente directa. Es decir, únicamente va a manejar la energía de los paneles fotovoltaicos. Tenemos otra opción que es el subdrive, que está allá también detrás, que sí tiene esa doble funcionalidad o tiene esa doble capacidad de manejar los dos tipos de corriente. Pero cuando hablamos directamente del fotón, únicamente la energía de los paneles solares. Entonces, al ser, digámoslo así, personalizado o venir en paquetes como tal, el fotón no necesita programación y ya está dispuesto para manejar el motor para el cual fue diseñado. Es así como lo único que vamos a ver del fotón que tenga tal vez raro, entre comillas, va a ser un pequeño LED, un pequeño bombillito en la parte de la mitad, que lo que nos va a indicar es, o si está fallando el equipo como tal, va a tomar una coloración roja y en función del número de destellos nos va a decir cuál fue la falla o qué es el problema que estoy teniendo yo. O por el contrario, si está alumbrando de color verde, en función del número de destellos, lo que me va a decir es a qué frecuencia va a estar entregando el motor o a qué frecuencia está girando el equipo como tal. Datos adicionales, una pregunta que me hacían ahorita, esta es protección IP66. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir que sea protección IP66? A excepción de la persona que yo me pregunto por qué se estropa. Interpegue. Está diseñado para interpegue. Entonces, cuando es protección IP66, no necesita ningún gabinete o más bien está herméticamente diseñado para poder convivir o tal vez para poder soportar el ambiente exterior. Claramente, y es importante recalcar que ningún equipo componente electrónico es capaz de soportar el calor que le genera la luz del sol directo. Es por eso que es lo que se recomienda para este tipo de controles o variadores, es que se conecte por debajo de los paneles solares y en ese punto pues ya tiene una sombra adecuada en la que la luz del sol lo protege directamente. Por lo demás, el equipo realmente es muy robusto, su carcasa está diseñada o está construida en base en aluminio y al ser tan robusta lo que hace es disipar el calor muy fácilmente y por ende no requiere ningún tipo de ventilador externo o sistema de refrigeración que, valga la redundancia, enfríe el equipo como tal. El multicolor, ok, adicionalmente a esto, internamente tiene la opción o tiene unas pequeñas corneras de entrada en las que nosotros también vamos a poder adicionar un sistema de flotadores, tanto de parte alta como de parte baja, para que cuando esté bajo el flotador, claramente pues el equipo empiece a bombear y si ya el tanque está lleno, pues el suministro se interrumpa, por decirlo de alguna forma. ¿Y ya trae la aplicación de nivel? ¿No tiene? ¿Otra vez? ¿Sensores de niveles? No, los sensores de nivel no vienen con el paquete, que así ya es adicional. Correcto. El consigue el sensor de nivel se lo adiciona. Ahora, con lo que sí viene en el paquete es con el sensor de flujo. Y ojo porque el sensor de flujo es bastante importante. ¿Qué me va a ayudar el sensor de flujo? A evitar dos cosas. La primera, un trabajo en seco, es decir, que el equipo esté, o que el pozo de cierta forma se haya podido llegar a secar y por ende no tenga flujo en la tubería. Y lo segundo es que si la radiación solar es muy baja y por eso el flujo se cae demasiado, el equipo no vaya, acuérdense cómo se refrigeran los motores sumergibles, es a través del flujo de agua. Si ese flujo es muy bajito, es muy posible que el motor no tenga el caudal necesario para poder refrigerarse y por ende se tiene sí o sí que apagar. Es por eso que digamos que es de cierta forma tan eficiente y como les comento, nosotros sabemos cómo diseñamos nuestros motores y en caso tal de que por ejemplo me preguntaban una aplicación de 50 caballos, pues en el mercado hoy en día sí hay muchas alternativas, otro tipo de variadores que pueden manejar aplicaciones solares de más potencias. Lo importante es tener en cuenta cómo funciona mi motor y qué parámetros tengo yo que proteger o que tengo que setear, por llamarlo de alguna forma, para que el equipo no vaya a fallar. Bueno, entonces ya hablamos un poquito del caso del fotón, el abrebocas del fotón,
vamos a adentrarnos con el siguiente caso. Y estamos aquí hablando de Francisco. Y al final Francisco lo que tenía realmente era que llenar un tanque de agua de 100 metros cúbicos por aproximadamente 4 días y tenía 2 bombas como tal. El problema de Francisco, tal vez para no hacer la historia tan larga, era que estaba gastando mucho dinero en el gasto o en el pago de gasolina para poder suministrar al equipo la energía por medio de generadores. Ahorita vamos a hablar muy específicamente de este selector, vamos a hacer un ejemplo, pero solo para adelantarles información. Franklin Electric cuenta con un selector en línea que no sé si alguno de ustedes conoce. Ahorita lo vamos a mirar muy a detalle por dónde ingresar y cómo utilizarlo, pero Franklin Electric cuenta con un selector en línea que por el punto hidráulico, el lugar en el que estoy y los datos de los paneles solares me va a permitir hacer el cálculo y me va a decir, vean, usted lo que necesita es este equipo y lo que necesita son esta cantidad de paneles para su instalación. Realmente nos facilita mucho el trabajo, nos permite hacer nuestra selección de una forma mucho más ágil. Al final, estos fueron los pasos que siguieron acá en el caso. Lo que decidieron fue ingresar cada uno de los datos y lo que les arrojó el selector es utilice un sistema subtrae. Con el sistema subtrae se quitaron esa dependencia que tenían de los generadores, ese gasto adicional que estaban entregando o que estaban incurriendo por el alto consumo o por el alto pago de lo que venía haciendo la gasolina y se volvieron totalmente autónomos. Ahora, la ventaja que ellos tenían era que ellos también querían trabajar en las horas de la noche. En las horas de la noche no podían parar su producción y por eso utilizaron la plataforma Subtrae. Porque la plataforma Subtrae tiene esa dualidad, o les va a permitir manejar tanto corriente directa de los paneles solares como corriente alterna de un generador o inclusive del suministro de los transformadores que tengamos. Y es que para el Subtrae lo principal siempre va a ser la energía solar. En caso de que no haya energía solar, utiliza el respaldo que tenga de corriente AC, monofásica 230 voltios. Entonces, hablando directamente de lo que es el Subtrae. El Subtrae viene en rangos de potencia, 3/4 de caballo hasta 5 caballos, en los que podemos manejar bombas que van de caudales nominales de 5 a 90 galones y obviamente dependiendo de la bomba hasta 265 metros, dependiendo claramente de lo que necesite. Entonces, en ese sentido, pues ya nos damos cuenta que estructuralmente, ahorita lo pueden, digamos, ver allá, ir a ver directamente, visualmente el equipo es diferente. Acá ya nosotros no contamos con un LED multicolor, sino lo que tenemos es una pequeña pantalla que nos va a botar diferentes códigos y nos va a decir a qué potencia está consumiendo el equipo o qué potencia se está trabajando. Si hay algún código de falla, también nos lo va a indicar y además el voltaje de trabajo. Y pues esto ya adicionalmente cuando nosotros retiramos la tapa, pues ya tiene tal vez un teclado que nos va a permitir cuadrar ciertos parámetros que necesitamos revisar como algunos temas de protecciones. La principal diferencia o el principal diferenciador que viene siendo respecto al motor que ya les mencionaba, tiene la opción de trabajar los 2 tipos de energía que realmente va a ser muy conveniente en caso de que yo no pueda parar mi producción. Disculpa, Daniel, ¿hasta 5 o hasta 3 caballos? Hasta 3 caballos. ¿Les dije 5? Sí. Una disculpa, Romina, tiene toda la razón. Sí, señor, vamos de 3/4 hasta 3 caballos. Hasta 3 caballos es la potencia máxima que me aguanta el carro. Y el tercer y el último caso es el caso de Javier. Y acá es, digamos, tal vez la excepción a la regla, y ya van a ver por qué. Y es que Javier, para alimentar o para suministrarle agua a su ganado, él ya tenía un motor de 5 caballos a 230 voltios de 4 pulgadas y él quería transformarlo a energía solar. Afortunadamente para Javier, los paquetes de fotón de 5 caballos vienen con un motor estándar de 230 voltios. Solo en este caso, o en este caso excepcional, sí sería capaz o sí sería posible únicamente comprar el fotón o adquirir el fotón para realizar este proceso de alimentación. Y al final, con lo que se hizo, yo ya tengo mi motor, ya tengo mi bomba dentro de mi pozo, lo que hizo como tal Javier fue adquirió el fotón, se cambió totalmente de energía solar y se independizó de la red. Es así como lo que yo tengo, la última serie de energía solar es el fotón Frame 3 o es el fotón Serie 3,
en los cuales yo ya puedo o tengo la capacidad de poder ampliar más mi capacidad de potencia, alcanzando potencias que van desde los 5 hasta los 10 caballos. Como les decía, cada paquete es personalizado. Les pongo el ejemplo: los equipos de 5 caballos manejan motores de 230 voltios, mientras que los equipos de 7,5 y 10 caballos son motores de 380 voltios. Varía en función de cada una de las potencias. Igualmente, aquí digamos que el caudal que vayamos a manejar varía mucho en función de lo que necesita la instalación. Realmente lo importante es no superar la potencia de trabajo que me aguante el controlador como tal, alcanzando aproximadamente caudales de hasta 550 galones por minuto, y pues las cargas ya dependen claramente de lo que la bomba implique como tal. ¿A este sistema se le puede montar un banco de baterías para poder trabajarlo? Esa es una muy buena pregunta y le voy a dar mi opinión personal, y es: de poder se puede, pero yo no lo recomiendo por las siguientes razones. Cuando hablamos de baterías lo puede hacer, pero la lógica o los elementos electrónicos que vaya a utilizar el controlador de carga, más bien llamado, con el que nosotros utilizamos o hacemos el bypass para cargar las baterías, correría totalmente de su parte, porque el equipo está diseñado para trabajar directamente con el sol. Si usted quiere poner un sistema de baterías, lo puede hacer, obviamente bajo su conocimiento y bajo su implementación, pero ahora les voy a decir yo por qué no lo recomiendo. Cuando nosotros utilizamos un banco de baterías, tenemos dos situaciones que son cruciales. La primera: las baterías en un sistema de energía solar es el sistema que maneja un rango de vida útil más bajo, aproximadamente 2 a 3 años antes de perder su capacidad de carga. No alcanza un año. Y además de eso, lo que me va a generar es un sobrecosto. Nosotros sabemos que uno de los principales ventajas, uno de los principales puntos a favor que tiene la energía solar es que, tengo que hacer una inversión inicial importante, pero ¿cuánto me estoy yo ahorrando por no pagar la energía? Es decir, tengo un retorno de mi inversión a través del tiempo. Ese retorno de la inversión se puede ver altamente perjudicado por el uso de baterías, porque en ese sentido, cada año, cada 2 años, cada 3 años, voy a tener que invertir nuevamente batería. Primer punto. Segundo punto: los motores sumergibles, los motores de superficie, todos los motores eléctricos en general, consumen una gran cantidad de potencia, una gran cantidad de energía, y realmente la tasa de descarga de las baterías como tal, cuando utilizan un motor, es bastante rápida. Es decir, y es, digamos, muy diferente, o hay una alta diferencia respecto a la tasa de recarga de las baterías. No sé si me hago entender. Para tal vez hacerlo en palabras más cristianas, se demora mucho en cargarse, pero se descarga muy rápido. Que para que yo alcanzara una muy buena autonomía, tendría que poner un banco de baterías demasiado grande para que tal vez no se descargaran tan rápido. ¿Cuál es la recomendación? ¿O qué es lo que nosotros recomendamos? Almacenar o utilizar la energía de una manera totalmente diferente. ¿Cómo la almacenamos? Por medio de tanques elevados. Entonces usted lo que hace es aproveche la luz del sol, bombee todo lo que pueda, almacene todo el agua que le sea posible, y en el momento en el que ya se acabó la energía solar, porque llegó la noche, usted tiene bien su tanque muy lleno para seguir abasteciéndose a las aplicaciones que necesita. Esa es la recomendación en este caso. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero es bajo su concepto y bajo su implementación de esos parámetros. Quédate un segundito para acá y después de atrás. Señor. Para un sistema de riego que necesitamos aprovechar la luminosidad, ¿a qué hora de la mañana podríamos aprovechar al 100% el panel solar? Esa es una muy buena pregunta, y como muy bien nosotros sabemos, digamos que existe cierta, no sé si ustedes alguna vez han visto la campana de Gauss, tal vez en algún momento, es una campana de probabilidad. De cierta forma es una campana invertida que también representa la cantidad de sol que yo voy a tener disponible a lo largo del día, en la que las primeras horas, 6 de la mañana, 6:30, bueno, en algunos lugares amanece más temprano, amanece más tarde, la cantidad de radiación solar de sol disponible realmente es muy baja. La hora del día donde yo tengo mayor cantidad de sol disponible o mayor cantidad de energía disponible para parte del sol es al mediodía, porque el sol está más cerca a la Tierra, o por lo menos para nosotros es así, porque estamos en la mitad de la línea del Ecuador. Es ahí donde yo tengo una mayor cantidad de sol, y es en ese momento en donde el equipo va a poder trabajar a su máxima potencia.
Después del mediodía lo que tengo ya es quiero tener una caída progresiva de la energía solar disponible hasta que ya viene siendo 5 de la tarde, 5 y media, y pues las 11:08. Pero ahorita Una para finalizar, si tenemos un cultivo, sea maíz, algodón, sorgo, contaríamos con 6 horas efectivas, más o menos, empezando desde las 11 de. Esa es una muy buena pregunta. Otro tema son las horas de sol día. Cuando yo hablo de las horas de sol día, mucha gente dice, no, pues si son horas de sol día, yo tengo 12 horas, 6 de la mañana, 6 de la tarde. Eso no es correcto. Hablando, digamos, tal vez de un poco de la parte más técnica, cuando yo hablo de las horas de sol día, estoy hablando de la equivalencia de energía que voy a tener disponible a lo largo de un día como tal. Lo que se hacen en ese tipo de mediciones es hacer un promedio, o más bien resultar o sumar toda la energía total que yo tengo de sol a través del día, y eso lo cuantifico en unas horas de trabajo específicas. Es decir, si yo hablo de 6 horas de sol día, por ejemplo, 5 o 4 horas de sol día, es decir que toda la energía que me entrega el sol a lo largo del día es como si el equipo trabajara a full carga 5 horas, 6 horas. A eso me estoy refiriendo. Es una suma de toda la energía a lo largo del día. En ese sentido, depende mucho del lugar en el que me encuentro. Por ejemplo, no es la misma energía, o no es la misma cantidad de energía que yo tengo en La Guajira, a la que tengo en Bogotá, a la que tengo en Medellín, o a la que tengo, por ejemplo, en Holanda, o a la que tengo en Canadá. Dependiendo de en qué punto yo me encuentre, la cantidad de sol disponible va a cambiar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, más específicamente cuando veamos el selector que me permite cuantificar o me permite hacer una dimensión de la cantidad de energía que voy a tener disponible. por eso ¿Sí me ahorita, puedes preguntar? por eso leer ahorita un nuevo sistema de los nuevos paneles que con el mero reflejo del sol almacena, porque los primeros paneles que fabricaron inyectan el sol 100% para almacenar la energía, a botar el día que era. Realmente nosotros somos muy afortunados acá en Colombia, Sí. en el sentido que nosotros estamos en una ubicación privilegiada. Cuando hablamos de los temas del sol, la mejor ubicación, hablando de la forma global que nosotros podemos tener, es estar muy cerca a la línea ecuatorial o a la línea del Ecuador. Porque en ese sentido nosotros no tenemos altos ciclos de cambio de luminosidad. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros acá en nuestro día muy regularmente, puede que en ciertas temporadas cambie, pero siempre vamos a tener sol. 6 de la mañana, 6 y media, hasta 6 y media, 7 de la noche. Perdón, 7 de la noche, la mitad. 5 y media de la tarde, 6 de la noche. Aproximadamente 12 horas de las que nosotros vemos el sol. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Holanda, Países Bajos? Ellos tienen una temporada que el sol sale aproximadamente 14, 15 horas. Hay otras temporadas que a las 6 horas ya no tienen más sol. Todo el día está oscuro. Y eso es porque ellos están muy lejos del centro o de la mitad de la Tierra, si lo queremos ver así, y cuando empieza a hacer su rotación a través del Sol, pues los días tienden a ser más largos o más cortos. En ese sentido, como ese tipo de lugares, Alemania y sobre todo, qué pena que nombre tanto Holanda, pero ellos son muy pioneros en el desarrollo de la energía solar. En ese sentido, es por eso que esos países han desarrollado diferentes tecnologías, paneles que ya son capaces de captar mayor energía o inclusive que son independientes de las celdas que estén manejando, y más tecnificado todavía, y eso lo implementaron en una planta aquí del Cesar, la planta más grande de energía fotovoltaica del país. Son unos seguidores de luz que en función de donde esté el sol empiezan a perseguir los paneles, de cierta forma persiguen el sol como tal. Realmente, como les comenté al comienzo, los desarrollos para las energías cada día siguen creciendo, cada día salen nuevos tipos de tecnologías que se pueden implementar. Para el mero reflejo. ¿Sí, señor? Bueno, por eso es que siempre se habla de la energía bidireccional, y es que cuando estás produciendo energía solar, la transmites a las empresas estas, y en el momento que tú la necesitas, la captas. Ok, pero eso ya es cuando estamos hablando, por ejemplo, para la implementación o la aplicación, por ejemplo, en una industria, en una empresa o inclusive en mi propia casa, en la que lo que yo hago es me abastezco de energía, ok, pero cuando yo no estoy utilizando la energía del sol, lo que yo hago es, bueno, si usted no está utilizando esa energía, aprovechelo y se lo pasa a la línea de transmisión. Ahí es donde utilizamos el llamado medidor bidireccional que me hace esa cuenta, y al final, pues la verdad, yo no he tenido experiencia en ese campo. Lo que me ha dicho la gente que lo ha implementado es que para que, por ejemplo, Codensa en Bogotá le paguen esa plata,
No es tan sencillo, pero el deber ser es que esa diferencia de energía que yo estoy entregando a la red me la tendrían que retener como tal. Pero eso ya es más para una aplicación tal vez no de bombeo, sino hablando de alimentación para el proceso como tal. No, sí, es que si tú hablas de bombeo también, si en la finca tienes luz, energía normal, y logras meter paneles y todo eso para bombeo, en el momento que no estés bombeando, estás produciendo energía, se la puedes devolver. Eso es cierto, pero porque acá nos saldríamos de este esquema o nos saldríamos de lo que primeramente estamos nosotros ofreciendo. Acá hablaban de uso de baterías, hablaban de la dirección de energía, realmente lo que quieran hacer se puede hacer, pero ya está fuera, digamos, del alcance de los productos que nosotros estamos ofreciendo. Hablando de tal vez algunos artefactos adicionales, una de las cosas que ustedes me preguntaban es, los fotones pueden funcionar de forma híbrida. Yo les contestaba que no, hay algunas alternativas. Por ejemplo, tenemos este convertidor, o tenemos este elemento electrónico que lo que me sirve o funciona para simular tal vez los paneles solares. ¿Qué quiere decir eso? Me transforma la corriente alterna en corriente directa. ¿Para qué? Para alimentar los fotones. ¿Cuándo me sirve eso? Yo tengo un fotón, lo quiero utilizar por la noche, pues claramente si no tengo energía de los paneles no va a funcionar. Yo por medio de este convertidor lo que hago es simular los paneles solares y por medio de la energía de la red pongo a trabajar mi bomba como tal. Es decir, es una opción para que de cierta forma el sistema trabaje de forma híbrida. Aunque no es de forma automática, es una solución que se puede ofrecer en ese tipo de aplicaciones. Y adicional a eso, también contamos con este microchip que se vende por separado, no viene en paquete con el fotón, pero lo que nos da o lo que nos permite es que nosotros podamos, o que nuestro fotón más bien sea compatible con las aplicaciones del celular. Es decir, yo descargo una aplicación de Franklin Electric en mi celular y teniendo el microchip ya conectado al fotón, creo que acá hay una foto de eso, sí, acá ya está instalado como tal, yo voy a ser capaz de monitorear y de revisar cómo está funcionando mi equipo sin estar tal vez dependiendo únicamente de lo que me está mostrando el multicolor. ¿Para cuántos kilómetros? Me dicen que tiene una distancia. ¿Kilómetros? Sí, por distancia. No, es Bluetooth. No, por Bluetooth, hay uno que instalamos de una bomba 7.5 solar, de la que mostré ahorita, y el sistema para que viene para 4 kilómetros de distancia. Nosotros la bomba estaba metida como de la finca, como unos 4 kilómetros. Y además con el celular acá se da el funcionamiento de la bomba. Ok, realmente eso es muy variable, porque es que acá no dependemos únicamente de la señal Sí, que me esté mandando el espacio libre que haya, sino también, uno, de qué tan libre está el camino, y dos, de qué alcance o qué rango tiene mi celular. Si le voy a ser sincero, no tengo el dato exacto en cuanto a la distancia que me alcanza el microchip, pero es lo que el rango del Bluetooth como tal me alcance a dar a mi celular. Pero si, por ejemplo, yo estoy acá en Valledupar y tengo mi instalación en La Guajira, pues claramente ya no voy a poder. Es decir, hasta donde el alcance de Bluetooth me porque alcance a dar. de la finca, allá donde estaba la bomba, estaba como a 10 minutos. ¿Ok? Y alcanzaba la señal completa. Le mandaba la información que estaba trabajando la bomba. De pronto, sé que llegué, si quiere. Qué pena, hombre, disculparme porque llegué muy tarde y me tocaba la vacunación de Fedegan. Y bueno, se prorrogó el tema. Y una de las preguntas fundamentales, lastimosamente no pude estar con anterioridad. Tu nombre es Daniel, ¿no? Daniel. Yo tengo una bomba de mucha capacidad. Hoy en día es muy inviable financieramente. Te estoy hablando de un pozo de 144 metros de profundidad en 12 pulgadas y una bomba de 150 caballos de fuerza. Hoy en día siento que financieramente me ha tocado bajar las horas de riego significativamente. Se nos han ido las lluvias, realmente. Estamos viviendo unos fenómenos donde en la zona de Callao Norte las lluvias ya no son las precipitaciones de antes, ni en septiembre ni en octubre. Entonces he contemplado la idea de cambiar de bomba, disminuir, bajar el área de riego, a futuro la distancia del otro riego, hacer otro pozo para tener esa cobertura. La pregunta es, ¿hasta dónde sería viable mover con panel solar un caballaje? ¿Hasta qué caballaje? ¿50, 70? Gracias por la pregunta y le voy a contestar, depende. Depende de muchas cosas.
Primero, ¿cuánto me está cobrando a mí la empresa de energía? Porque lo que cobran ustedes acá es diferente a lo que me cobran a mí en Bogotá por el kilovatio hora, por ejemplo. Bogotá es barato. ¿Cuánto tiempo voy a estar yo activando? ¿Cuánto tiempo va a estar trabajando mi equipo como tal? Y lo tercero es bajo qué modelo o bajo qué sistema de paneles solares yo voy a estar funcionando. Realmente la pregunta, lo voy a ser muy sincera, tocaría ver el dato específico exacto, pero se lo pongo así. En el último fue en El Salvador, instalamos un equipo de bombeo solar con 150 caballos. Pero Ellos tuvieron- el costo por panel Estamos totalmente de acuerdo, pero recordemos lo siguiente, y es acá lo siguiente que les quiero hablar. Es que cuando nosotros hablamos de una inversión, es un dinero que yo voy a recuperar. Lo importante es no ver la energía solar como un gasto, sino realmente como una inversión. Usted mismo me lo está diciendo, ahorita estoy estallado pagando el consumo de energía. en 7 hectáreas que tengo con tu enterrado, que en 7, ya estoy regando solamente 30 y pico. Porque no me da, esto antes le Está daba trabajando con la la empresa. hora que fuera, ¿cómo? ¿Está trabajando con la empresa? Sí, sí, antes regaba, ya me imagínate, estoy desperdiciando cuánto estaría ya porque no lo utilizo con tubería. La idea sería bajarme, no sé porque no desconozco el tema y esta es la pregunta, bajarme como a 70 caballos. Me le preguntó un amigo de estos de Algodón en el colegio, uno de 70 caballos, tener esa cobertura que me dé los 70 caballos de esa bomba, hacer otro pozo más adelante que me tenga la otra cobertura del riego. Ok, ¿No? como le digo, realmente es mirar cada tema puntual. Si gusta, por ejemplo, acá atrás tenemos a todo el equipo de nuestra comercial de bombas, podemos revisar el caso sin problema puntualmente y revisar cuánto me saldría más o menos de implementación del equipo, con lo que estoy pagando, cuánto me estaría ahorrando mensualmente y en cuánto tiempo tendría el retorno de la inversión. En realidad este archivo que ustedes ven acá es tal vez un archivo muy sencillo de Franklin, en el cual nosotros hacemos ese pequeño cálculo de en cuánto tiempo yo recuperaría mi inversión como tal. Pero como le digo, sí sería más bien, revisamos su caso puntual, las opciones que tenemos y en realidad ahí podemos ver si es viable o no, o hasta qué punto es viable aplicar la energía solar. Pero no le puedo decir 50 caballos es viable y 150 no. Realmente depende de cada situación y de cada característica de la instalación como tal. ¿Sí, señor? Daniel, el equipo que me costó anteriormente costó de 10 caballos en la zona de manera se trabaja mucho con de 7.5 a 10 caballos en la empacadora donde se está preparando. Pero arranca a las 6 de la mañana y se está terminando 7 8 de la noche. Ese equipo como tal me daría esa actividad en esas horas. Ya las horas de la tarde no se puede. En las horas de la... Bueno, partamos del hecho que estos son, su principio de funcionamiento son como los variadores de frecuencia. Si recuerdan, como vimos esta mañana, los variadores de frecuencia funcionan o varían la velocidad en función de un estímulo o en función de una señal. En los variadores utilizamos la presión, acá lo que utilizamos es la luz del sol. ¿Qué hace el equipo como tal? En función de la cantidad de radiación que yo tenga, varío o cambio la velocidad para que yo pueda trabajar en función de la energía que tengo disponible. Claramente a las 12 del día usted va a tener un muy buen desempeño de su equipo, va a funcionar a full carga, pero si les soy sincero, 4 y media, 5 de la tarde, ya el equipo puede que empiece a parar o ya se va a ver mermado su funcionamiento. Estamos pegados totalmente a lo que el sol o la radiación que tenga el sol como tal. Entonces, si usted me quiere decir que quiere trabajar hasta las 7 de la noche, el equipo claramente no le va a dar para funcionar en ese punto. Hay una opción posible, es ya trabajar con un sistema híbrido que sea capaz de respaldar la línea o que usted vea disminuir sus costos, porque ya no trabaja todo el día, sino por ejemplo las últimas 2 horas del día conectado a la red. Siempre y cuando hay buena energía solar, siempre el sistema híbrido le da prioridad al sol. Daniel, acá disculpa, acá una bomba te saca hasta desde las 7:40 de la mañana. ¿Okay? Tranquilamente te saca los recursos a 7:40 de la mañana. Esa En realidad, muchas gracias por el dato, porque con eso me hago ya Buenas tardes. Nuestra empresa, nosotros tenemos mucha experiencia ya en manejo de acueducto rural y sistema de riego. Y nosotros hemos logrado una experiencia en que el cálculo del volumen
que necesitan diario de agua, lo diseñamos con 4 horas diarias de reunión. O sea, si tú estás pensando que desde las 7:30 de la mañana vas a tener irradiación, vas a tener problemas en más o menos un 50% de los días. Porque así como tenemos excelente radiación solar, tenemos también mucha nubosidad. Tenemos más o menos 5 meses donde tenemos aproximadamente en promedio 3 horas de sol. Entonces, para que el sistema te funcione bien, hay que calcular el volumen diario que necesitas en tu sistema con 4 horas. Y funciona. Sí. Si tienes mayor horas, estamos haciendo mayor almacenamiento y con eso se está compensando mucho la falta de otros días. En realidad, muchas gracias por su comentario, y si quieren lo vemos de una vez hablando del selector para que lo vean. El selector trabaja bajo ese principio y lo que hace es trabajar con la mínima cantidad de horas que voy a tener disponibles. Es decir, trabaja bajo el peor escenario o el mes en el que voy a tener menor cantidad de energía disponible. Entonces, venga, lo revisamos de una vez. Bueno, acá me están respondiendo la pregunta que me hacía verificar el rango de la tarjeta de Wi-Fi, es de aproximadamente unos 30 metros, para que lo tengan en cuenta. Es la distancia máxima que me alcanza a leer la señal del Bluetooth como tal. Entonces, no sé si Cristian me quiere ayudar acá con el uso del selector. Pero ahora por bueno, entonces, para los que no la conocen, vamos a entrar a nuestra página web para Latinoamérica, que es franklinagua.com. Ustedes escriben Franklin Agua en Google o en el buscador de su preferencia y ahí van a encontrar en el primer link nuestra página web. En la página web ustedes encuentran toda la información de nuestros catálogos, todas las fichas técnicas que necesiten e inclusive las dimensiones de nuestros equipos en caso de que la requieran. Acá específicamente en la pestaña donde dice más, aquí arriba, vamos a poder encontrar lo que vienen siendo nuestros selectores. Tenemos selectores para todo tipo de bombas, tanto bombas industriales como bombas residenciales, pero acá vamos a hablar específicamente de lo que vienen siendo los equipos o las instalaciones solares. Entonces, acá realmente es muy sencillo. Si ustedes no están inscritos, lo que hacen simplemente ponen su email, le ponen una contraseña, les devuelven un correo de verificación y ya crean la cuenta. No tiene gran ciencia realmente registrarse a nuestro selector, y ahí ustedes ya van a tener acceso a esta herramienta que realmente es muy útil. Yo quiero hacer un paréntesis ahí, muy importante. Si ustedes visitan la página y van a los selectores, hay uno que se llama EFI-Select, que es el que tienen en su kit. En el folletito que viene ahí es la aplicación EFI-Select. Es el selector de todos los equipos industriales de Franklin Electric, y los que están disponibles en Colombia son los que les lanza. Ahora, dentro del selector hay una parte en la que te deja elegir qué tipo de productos estás buscando. Entonces, hay una opción que tiene los productos solares, y lo que hace la aplicación es que te manda directamente al selector al que vamos a entrar ahorita. Todo está junto, nada más que lo ponemos aparte en la página para que ustedes tengan mayor visibilidad de lo que se puede llegar a hacer. Pero en ese selector EFI-Select, que es el que les pusimos ahí en su kit, en ese mismo pueden entrar a lo solar. Entonces tienen como un todo en uno, ¿no? Todo lo industrial, todo incluso lo que trata de minería y todo este producto pesado que maneja Franklin Electric, y también todos los equipos solares con todas sus características. Gracias, Lorena. Los que saben esta mañana, ¿cuál es el apellido de Lorena? Para el segundo y el primero. No. Samara. Le preocupa que si ustedes salen a bailar con una muchacha, oye, ¿cómo te llamas? Y a los 2 minutos. Vale.
Entonces, si se dan cuenta, esperen un momentico que se volvemos por favor, volvamos por favor. Entonces, si nos damos cuenta, muy bien, ya te doy la libreta. Entonces, si nos damos cuenta, esta es la interfaz principal y acá nos sale la primera opción que nos dice seleccionar equipo. Entonces, cuando nosotros damos clic en seleccionar equipo, nos van a salir diferentes opciones. ¿Qué quiero diseñar o qué quiero seleccionar yo? Un sistema sumergible, quiero reconocer los datos de los variables o los motores de Franklin, sistemas superficiales de aguas negras o sistemas de energía solar, que este es el que vamos a revisar en este momento. Entonces, aquí sí necesito un voluntario que me ayude con una instalación que estén pensando implementar, que hayan implementado para poder ingresar los datos aquí en el selector, que tal vez sea un poquito más didáctico. No sé, alguien que tenga los datos en la cabeza, necesitaba 20 galones y 150 metros. Bueno. ¿Tiene unos datos? Ok. ¿John tiene datos de paneles solares? Ok. Me alista por favor unos de 345 si quieren. Bueno, lo que tengo. Entonces, partes importantes del selector. Inicialmente lo que me pide es todas las condiciones hidráulicas. Bajo qué carga y bajo qué caudal o bajo qué volumen solar diario voy a diseñar yo. Entonces, si les parece, más bien diseñamos no con caudal, sino con volumen diario. Pero empecemos con la carga. Más o menos, ¿cuál viene siendo la carga dinámica total de la instalación? 73 metros. Ok, 73 metros. Digamos que punto a favor, si tienen el dato en PSI, si tienen el dato en PS, si tienen el dato en la unidad que les guste, acá la pueden configurar sin ningún problema. Aquí nos cambiamos a metros, nos pasamos a la opción de volumen solar diario y más o menos cuánto necesitaba el día. Pero ojo, que no sea más de 10 caballos. Se están necesitando en volumen 32 metros. 32 metros cúbicos, ¿ok? Entonces 32 metros cúbicos es lo que ponemos acá. Y otra cosa importante, la ubicación. ¿Dónde va a estar ubicada mi instalación? ¿Valledupar? No, Dígame el nombre. San Onofre. ¿Cómo? San Onofre. San Onofre. San Onofre Sucre. Ahí está, San Onofre Sucre, Colombia. Entonces, aquí me ubica y dependiendo del lugar, si quiere bajar un poquito un momento, ¿sí apoyo? Sí, ahí está. Aquí lo ubica dependiendo del lugar que yo quiera trabajar y si quiere cierre, pues, confirme ahí porfa y baje un poquito. Ahí lo que me muestra y lo que se adecua es a las horas de sol que está metido en función del lugar que yo escogí. Entonces, si quiere, vamos arriba, por favor. Listo, ya tenemos la ubicación, tenemos los datos hidráulicos, ahora nos vamos con los datos de los paneles. Entonces, ¿qué datos de paneles tiene ahí? Tenemos paneles de 460 vatios. Entonces, 460, porque hay tres datos importantes que está en la placa, o esos datos están en la placa de los paneles. El consumo de potencia o la potencia nominal del panel, el voltaje máximo o el voltaje máximo potencia y el voltaje de circuito abierto. Esos tres datos están detrás de la parte, en la placa de atrás de los paneles solares, para que también los tengo que tener en cuenta. Entonces, ya dijimos que bateaje 460, voltaje máximo es de Voltaje MPPT 41.5. 41.5 y Voltaje de circuito abierto 49.3. y 49.3. Adicionalmente, lo que me permite también el selector es el caso tal de que yo ya tenga clara la distancia que va a haber entre la alimentación de mi bomba y donde voy a poner el controlador. También me va a decir qué calibre de cable me recomienda para la instalación. ¿Le parecen 150 metros? ¿O mucho? La distancia de donde iría el controlador a donde estaría instalada la bomba. 150 está ahí. No, allá quedó cerca. Quedó a 30 metros. ¿Ok? 30 metros va a ser entonces. Pues la profundidad. Arriba. Entonces, ya con esos datos que son los principales, le doy la opción de buscar, por favor. Y con esos datos, lo que me va a sacar el selector son las posibles opciones en los equipos de Franklin Electric y hasta 10 caballos que van a cumplir con este punto hidráulico. Esta es la lista de todos los equipos que realmente cumplirían. Claramente, en la primera línea me da el que vendría siendo el más eficiente.
que en este caso es una bomba, o tengo acá una opción, o puedo usar un subdrive, o puedo usar, bueno, este botón está más grande. Entonces, acá lo que me dice, lo que me recomienda primero es utilizar un subdrive, que viene siendo un subdrive de 25 galones por minuto, una bomba de 25, con un sistema subdrive de 3 caballos. Entonces, si quieres seleccionar la primera opción, Cristian, por favor. Y aquí me trae a esta página en la que me resume la selección y cada uno de los datos de la aplicación. Entonces, en esta primera página, yo ya tengo un resumen. ¿Qué cabeza dinámica puse yo? ¿Qué caudal quería manejar? Los datos de los paneles solares y la locación o el lugar en el que me encuentro. Si bajamos un poquito más, ya me está hablando del número de paneles. Entonces me está diciendo, según los datos del panel que usted seleccionó, lo que yo le recomiendo es utilice 8 paneles conectados en serie. ¿Quería contar uno? No, perdón. Vamos a la pestaña siguiente, por favor. Adicionalmente, pues ya encontramos unas gráficas, si lo queremos ver un poco más visual, de cuál sería ese punto de trabajo en el que comparamos el flujo o el caudal diario respecto a la potencia de suministro y el volumen que voy a tener en los diferentes meses del año. Pongamos la siguiente, por favor. Adicional a eso, pues ya encontramos también todo lo que viene siendo cada una de las partes, cuál es el motor, cuál es el controlador, el sensor de flujo que habíamos hablado y cuál sería la bomba en cuestión que me serviría como tal. Las dimensiones del equipo, por si les hace algún tipo de utilidad, y al final lo que me muestra en la última pestaña viene siendo unas especificaciones ya también de la parte eléctrica de cómo funciona internamente mi variador. Entonces, ¿qué le van hasta el final? Al final toda esta información yo no la dejo en la página, sino que si es de mi interés tal vez imprimirlo, tenerlo en un formato PDF, al final tengo la opción y acá pongo el número de cotización, cómo se llama el proyecto, cómo se llama mi empresa, cómo se llama la persona que va a dirigir, todos los datos que yo le quiera ingresar. Entonces ya después de eso que yo lo personalice, simplemente le doy ya a generar. Y me va a sacar un formato PDF con la información que yo diligencié y con todo lo que ya revisamos en el sector. Entonces realmente es una herramienta muy sencilla de utilizar, que es bastante útil para la selección de los equipos que vayamos a necesitar en nuestras instalaciones solares, pero ojo, y para recordarles, aquí vamos hasta 10 caballos. Si en algún momento vamos a tener una oportunidad y van a hacer una instalación en otro lado del mundo, donde sí puedan entrar motores de más alta potencia, les enseño cómo calcular los equipos de hasta 200 caballos. Pero hasta acá nos vamos en 10. Bueno, no, eso es lo que les quería compartir acerca del tema de energía solar. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta o algún comentario sobre este tema. Nos quedamos viendo. Hasta 10 caballos. Ok, hasta 10 caballos es más que todo por el motor. ¿Por qué por el motor? Porque no sé si ustedes conocen de las regulaciones colombianas. Por acá tenemos dos tipos de certificaciones diferentes: el RETIE y el RETIC. Estas dos certificaciones las necesitan todos los equipos eléctricos que van a entrar al país. El RETIC, para que se hagan una idea, viene tal vez asociado a lo que viene siendo la energía, la eficiencia energética de los equipos, y por eso es que ustedes los microondas y las lavadoras los ven con una calcomanía amarilla. Eso es porque están regulados bajo el RETIC. Y nosotros en el momento no tenemos los motores que van específicamente para potencias más altas, porque son potencias de tecnologías diferentes. No los hemos certificado bajo el RETIC y el RETIC, y por eso no los pueden ingresar al país. Es más que todo por un tema de certificación. ¿Sí, señor? El tema de los motores que no están acoplados al sistema botón, ¿se podrían poner a funcionar con el sistema solar? Ok, bajo la plataforma Fotón, no. Pero si usted me dice conseguir un variador genérico Maca XYZ, en los cuales me permite la admisión de energía solar para trabajar en el motor, sí lo puedo hacer. Obviamente, y les vuelvo a recalcar, lo importante en la aplicación o en los elementos electrónicos que yo vaya a utilizar es tener en cuenta qué parámetros tengo que configurar y cómo debe trabajar el variador en función de mi motor para que no vaya a fallar. Desde que yo tenga clara la programación y tenga claro cuáles son los parámetros que tengo que utilizar, el motor no va a tener ningún tipo de problema. Hemos tenido, yo tengo un cliente que hace unas instalaciones muy particulares,
y es lo que hace en muchas ocasiones, es utilizar los motores de 30, 40, 25 caballos, y él utiliza un variador independiente claramente con la configuración de los parámetros ideales para el motor y los pone a trabajar con energía. Sí. Hemos instalado muchos motores Franklin trifásicos, hasta de 30 caballos, excelente. Es variador de 30. Con un inversor. Listo, entonces, por lo menos en esta parte, muchas gracias por su atención, gracias por su participación y no sé.